Era una tarde tranquila. El sol apenas comenzaba a ponerse detrás de las colinas, arrojando un cálido resplandor naranja sobre nuestro vecindario. Yo estaba en la cocina preparando la cena, mientras el suave zumbido de la radio sonaba de fondo. Mi hijo, Alejandro, acababa de regresar a casa de la universidad para pasar el fin de semana. Había una energía tranquila y reconfortante en la casa, el tipo de paz que trae la familiaridad. Alejandro había crecido tan rápido, que parecía que fue ayer cuando me seguía por la casa haciéndome preguntas sobre la vida. Ahora, a los 21 años, ya no era el niño que recordaba, sino un joven fuerte y seguro de sí mismo, aunque a veces parecía un poco distante. La cena estaba lista, y lo llamé desde la sala de estar. Nos sentamos a la mesa y hablamos sobre sus clases, sus amigos, y lo mucho que extrañaba estar en casa. Noté que Alejandro me miraba de una manera diferente, algo en su mirada era más profunda, y por un momento me pregunté si simplemente era mi imaginación. Mientras cenábamos, nuestra conversación fluyó con naturalidad, pero hubo momentos en los que nuestras miradas se cruzaron más de lo habitual, haciéndome sentir algo difícil de describir. Después de la cena, decidimos ver una película juntos, algo que solíamos hacer con frecuencia antes de que se fuera a la universidad. La sala de estar se sentía especialmente acogedora esa noche, con una luz suave y los cojines cómodos creando el ambiente perfecto para relajarse. Mientras la película se reproducía, me encontré observándolo más de lo habitual, notando cómo había cambiado con los años. Ya no era el niño que había criado, sino un joven adulto. A mitad de la película, Alejandro se acercó más en el sofá. Al principio pensé que era un gesto inocente, pero la forma en que nuestras manos rozaron me sorprendió. No fue tanto el contacto como la carga emocional del momento, una sensación inesperada que me perturbó. Aparté mi mano rápidamente, incómoda con lo que había sentido. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Alejandro, con una voz suave y preocupada. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza, sin saber exactamente cómo responder. Sí, cariño, solo estoy cansada, le dije, intentando restarle importancia a lo que había sucedido. Sabía que algo había cambiado, pero no quería profundizar en ello. La noche había tomado un giro extraño y confuso. Me levanté, alegando que necesitaba descansar, pero mientras me alejaba, la sensación de que algo había cambiado seguía conmigo. Esa noche, mientras yacía en la cama, mi mente no paraba de correr. Sabía que debía mantener mi distancia, que cualquier sensación extraña que hubiera surgido debía disiparse por el bien de ambos. Al día siguiente, me desperté con esa misma inquietud, tratando de convencerme de que todo había sido una confusión, y de que mi rol como madre debía prevalecer por encima de cualquier malentendido. Esa mañana, al bajar las escaleras, vi a Alejandro sentado en la mesa de la cocina con una taza de café en la mano. Me saludó con una sonrisa despreocupada, como si nada hubiera pasado. Tal vez realmente no había sido nada más que un momento extraño que solo yo había percibido. Decidí sacar de mi mente cualquier pensamiento incómodo, al menos por ahora. Buenos días, dije, esforzándome por sonreír y sonar lo más natural posible. Buenos días, mamá, respondió él con su tono calmado de siempre. Estaba pensando en ir a caminar más tarde. ¿Te gustaría unirte? No habíamos hecho algo así juntos en mucho tiempo. Dudé, recordando lo incómoda que me había sentido la noche anterior. Pero luego me recordé que no había nada de malo en que una madre y su hijo pasaran tiempo juntos. Claro, respondí, suena bien. Más tarde, esa tarde manejamos hasta un sendero cercano, un lugar que solíamos visitar cuando Alejandro era pequeño. El aire era fresco y el cielo de un azul radiante, lo que hizo que todo se sintiera normal por un momento. Caminamos lado a lado, hablando de recuerdos antiguos, sus planes para el futuro, cosas triviales. Me encontré riendo, más relajada, pensando que tal vez había exagerado con mis pensamientos la noche anterior. Sin embargo, a medida que avanzábamos por el sendero, algunos silencios entre nuestras conversaciones se sentían más pesados de lo habitual. Al llegar a un claro con una vista impresionante del valle, Alejandro se detuvo y se giró hacia mí. Siempre has estado ahí para mí, mamá, dijo con una voz suave, pero seria. La vulnerabilidad en su tono me tomó por sorpresa, haciendo que mi corazón se encogiera un poco. Traté de alivianar el ambiente sonriendo.
No te preocupes, no pienso irme a ningún lado, bromeé. Sin embargo, él no rió. En su lugar, se acercó un poco más, y con una mirada intensa, continuó. No, en serio, ha sido más que solo mi mamá, ha sido todo para mí. Sus palabras me dejaron sin respuesta. La atmósfera se llenó de una sensación incómoda que no estaba lista para enfrentar. Busqué en su rostro una señal de que simplemente estaba siendo sentimental, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Alejandro, murmuré, con la voz apenas audible, sabes cuánto te quiero, ¿verdad? Por supuesto, respondió acercándose un poco más. Te quiero más de lo que te imaginas. Mi mente me gritaba que retrocediera, que creara algo de distancia, pero mi cuerpo se sentía paralizado. Creo que deberíamos regresar, dije, notando que mi voz temblaba. Está empezando a oscurecer. Justo cuando iba a darme la vuelta, él extendió la mano para tomar la mía. El gesto, aunque inocente, hizo que algo en mí se agitara. Mamá, susurró, su voz cargada de una emoción que no podía identificar. He estado sintiendo algo que no debería, y creo que tú también lo has notado. El pánico se apoderó de mí, solté su mano y di un paso atrás, con el corazón latiendo aceleradamente. Alejandro, por favor, detente, le dije con la voz entrecortada. Estás confundido, no puedes sentir eso. Me miró con una expresión que mezclaba dolor y desconcierto. No estoy confundido, mamá, sé lo que siento. Negué con la cabeza, intentando controlar el torbellino de emociones. Esto no está bien, susurré. Eres mi hijo. No podemos seguir por este camino. Las palabras se sentían demasiado pesadas, demasiado dolorosas para decirlas en voz alta. Alejandro respiró hondo, y en su rostro pude ver una tormenta de emociones que me dejaba aún más desorientada. Sé que esto es complicado, pero no puedo evitar lo que siento, y creo que tú tampoco puedes. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos mientras luchaba por mantener la compostura. Todo esto me parecía irreal, como una situación que no podía estar ocurriendo. Necesitaba detener esta conversación, antes de que se nos escapara de las manos, antes de que hiciéramos algo de lo que nos arrepintiéramos. Soy tu madre, dije con la voz quebrada. Te amo, pero no de esa manera. No podemos continuar así. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e incómodas. Pude ver el dolor en sus ojos, como sus hombros se desplomaron en señal de derrota. Asintió lentamente, mirando al suelo con una expresión de vergüenza. Lo siento, susurró, no quería hacerte sentir incómoda. Respiré hondo, intentando calmar la confusión y el torbellino de emociones que me abrumaban. Está bien, dije suavemente, aunque no estaba segura de que lo fuera. Vamos a casa. El viaje de regreso fue silencioso y tenso. Ninguno de los dos habló, y el peso de lo ocurrido se sentía más fuerte con cada segundo. Mantuve la vista en la carretera, mientras mi mente seguía girando, intentando procesar lo que acababa de suceder. Todo lo que creía saber sobre nuestra relación parecía estar patas arriba. Cuando llegamos a casa, Alejandro murmuró algo sobre ir a su habitación. Lo dejé ir sin decir nada. Me desplomé en el sofá, temblando por todas las emociones que había estado conteniendo desde ese momento. No sabía cómo darle sentido a lo que había ocurrido. Él era mi hijo, mi pequeño, pero ya no era un niño. Nuestra relación había tomado una complejidad que ninguno de los dos esperaba. Quería creer que lo que sentía era solo una fase pasajera, algo que desaparecería con el tiempo, pero la seriedad en sus ojos me decía lo contrario. Me sentí culpable, como si en algún punto hubiera cometido un error. Tal vez había sido demasiado cercana, demasiado protectora a lo largo de los años. Pero eso no podía estar mal, ¿no? Las madres deben amar a sus hijos, cuidar de ellos, estar presentes. Eso es lo que había hecho. Sin embargo, ahora todo parecía manchado por una tensión que no podía ignorar, y no sabía cómo solucionarlo. Pasé el resto del día ocupándome en tareas mundanas, intentando distraerme de la confusión que me invadía. Cuando la noche cayó, estaba agotada emocionalmente. No quería enfrentar lo que había pasado, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Alejandro y yo no podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Esa noche,
Después de dar vueltas en la cama durante horas, escuché un suave golpe en la puerta. Mi corazón se hundió. Sabía que era él. «Mamá, ¿puedo entrar?». La voz de Alejandro era suave, casi vacilante. Dudé. Mi mente me gritaba que le dijera que no, que pusiera algo de distancia entre nosotros, pero también sabía que no podíamos seguir evitando el tema. Teníamos que enfrentarlo, por difícil que fuera. «Entra», dije en voz baja, sentándome en la cama y tirando de las sábanas alrededor de mí, como si pudieran protegerme de la tormenta emocional que sabía que estaba a punto de desatarse. Alejandro entró, con una expresión de conflicto e inseguridad, reflejando cómo me sentía yo por dentro. Se quedó de pie en la puerta por un momento, como si no supiera cómo actuar. Finalmente, se sentó en el borde de la cama, pero mantuvo cierta distancia. «Lo siento», dijo, su voz llena de arrepentimiento. «No debí haber dicho lo que dije antes. No sé qué me pasó». Asentí lentamente, buscando las palabras adecuadas. «Sé que esto es confuso», dije, «pero lo que ocurrió antes no puede volver a suceder, Alejandro. Debemos tener cuidado. Así no es como deberían ser las cosas». «Lo sé», susurró, con la mirada baja, «pero es tan difícil. Mamá, no sé por qué me siento así. He tratado de alejar estos pensamientos, pero siempre regresan». Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí, provocando una tristeza profunda, no solo por él, sino por ambos. Esta no era una situación en la que me hubiera imaginado estar, pero aquí estábamos, atrapados en una maraña de emociones, que ninguno de los dos sabía cómo desenredar. «Soy tu madre», repetí, mi voz suave pero firme. «Eso es lo único que puedo ser, lo sabes, ¿verdad?». Alejandro me miró, con los ojos llenos de dolor, pero asintió lentamente. «Lo sé», dijo en voz baja, «solo no quiero perderte». «No me vas a perder», le aseguré, «pero necesitamos establecer límites. Este es un territorio peligroso». Por un momento, el silencio llenó la habitación. La tensión que había existido durante el día aún persistía, pero también había un entendimiento tácito de que las cosas no podían continuar de la misma manera. Ambos lo sabíamos, aunque ninguno quería admitirlo del todo. «Quizás sea mejor que vuelvas a la escuela mañana», sugerí con suavidad. «Creo que ambos necesitamos un poco de espacio para aclarar nuestras cabezas». Alejandro asintió despacio, aunque pude ver la tristeza en sus ojos. «Sí, tal vez tengas razón», murmuró. A la mañana siguiente, lo observé mientras empacaba sus cosas. El aire entre nosotros estaba cargado de emociones no resueltas. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no pude obligarme a hacerlo después de todo lo que había sucedido. Cuando finalmente se fue, la casa se sintió más vacía de lo que había estado en años. Me senté en el sofá, mirando por la ventana, tratando de procesar todo. Sabía que habíamos tomado la decisión correcta, al poner algo de distancia entre nosotros, pero eso no lo hacía más fácil. La relación entre madre e hijo se supone que es simple, pura, pero la nuestra se había transformado en algo mucho más complejo, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. A medida que pasaban los días, intenté volver a mi rutina, pero nada se sentía igual. La casa estaba demasiado tranquila sin Alejandro, y me descubrí pensando en él, más de lo que debería. Quería creer que la distancia nos ayudaría, que nos daría el espacio necesario para ordenar nuestros sentimientos, pero en el fondo sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no se podía deshacer, y ya no estaba segura de lo que nos deparaba el futuro.